Mientras miles de personas caminaban hacia el Estadio Azteca para ver un partido de la selección mexicana, otras caminaban con fotografías. No llevaban camisetas, no llevaban banderas, no llevaban matracas. Llevaban rostros, nombres, historias, y una pregunta que en México se repite todos los días. ¿Dónde están? Eran madres, padres, familiares de personas desaparecidas. Familias que no estaban ahí para arruinar una fiesta. Estaban ahí para recordarle al país que, mientras México canta, celebra y se prepara para mostrarse ante el mundo, hay miles de hogares donde todavía falta alguien en la mesa. Pero antes del partido entre México y Ecuador, cerca del Estadio Azteca, esas familias denunciaron que fueron agredidas y desalojadas por policías mientras se manifestaban en Calzada de Tlalpan. El contraste fue brutal. De un lado, la fiesta del fútbol. Del otro, el dolor de quienes buscan a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus esposos. Y esa imagen obliga a una pregunta incómoda. ¿Qué país queremos mostrarle al mundo? ¿El país que llena estadios? ¿O también el país donde miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos? Hoy no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que ocurrió alrededor del fútbol, de las buscadoras agredidas antes del partido en el Azteca, de lo que ese momento revela sobre México. Y de por qué esta historia no puede quedar enterrada bajo el ruido de los goles, los himnos y las celebraciones, porque hay noticias que se entienden con datos, pero hay otras que primero se entienden con silencio, con respeto, con la imagen de una madre sosteniendo una foto, con la voz de un padre que no pide privilegios, solo pide que no le arrebaten también el derecho a buscar. En México en la Mira intentamos mirar estas historias con calma, sin gritos y sin usar el dolor de nadie como espectáculo. Si este tipo de explicación le ayuda a entender mejor lo que pasa en México, acompáñenos suscribiéndose al canal. No para olvidar lo difícil, sino para mirar de frente lo que muchas veces se intenta dejar fuera del encuadre. Ahora sí, miremos lo que pasó. Según reportes periodísticos, familiares de personas desaparecidas se manifestaban en Calzada de Tlalpan, en Ciudad de México, antes del partido entre México y Ecuador en el Estadio Azteca. La zona estaba marcada por el ambiente mundialista. Policías, aficionados, vendedores, tráfico, camisetas verdes, cámaras, seguridad. La atención del país estaba puesta en el estadio. Pero estas familias intentaban colocar otra realidad en medio de esa escena. Querían recordar que México no solo vive una fiesta deportiva, México también vive una crisis de desapariciones. Y que esa crisis no se detiene porque haya partido, no se detiene porque haya mundial, no se detiene porque haya turismo, no se detiene porque haya cámaras internacionales. Para una familia que busca, cada día cuenta, cada hora pesa, cada pista importa. Cada silencio duele, y por eso salieron a manifestarse. No estaban armadas, no estaban atacando a nadie, no estaban celebrando. Estaban reclamando presencia, estaban diciendo, aquí estamos. Seguimos buscando, no nos borren, no nos empujen fuera de la imagen. Pero lo que ocurrió después abrió una nueva herida. Los familiares denunciaron que fueron retirados por la fuerza, que hubo golpes, que hubo empujones, que hubo un operativo policial contra personas que se manifestaban pacíficamente. Las autoridades capitalinas ofrecieron disculpas y anunciaron investigaciones internas. Pero para las familias, la disculpa no borra lo sucedido. Porque cuando una persona ya carga con la desaparición de un ser querido, una agresión del Estado no se siente como un incidente aislado. Se siente como otra forma de abandono. Primero desaparece una persona. Luego la familia busca. Luego toca puertas. Luego exige. Luego se organiza, luego sale a la calle, y cuando sale a la calle, en lugar de escucha, puede encontrar fuerza pública. Esa cadena explica por qué este caso ha provocado tanta indignación. No es solo lo que pasó en una avenida, es lo que simboliza. Porque las buscadoras no son un grupo cualquiera,
Son personas que han tenido que hacer lo que muchas instituciones no hicieron o no pudieron hacer. Buscar, excavar, recorrer terrenos, organizar brigadas, revisar expedientes, presionar a autoridades, sostener a otras familias, aprender palabras que nadie debería aprender. Fosas, rastreo, indicios, restos, identificación, fiscalía, carpeta de investigación. A una madre no deberían enseñarle a buscar una fosa. A un padre no deberían obligarlo a reconocer ropa, zapatos o huesos. A una familia no deberían pedirle paciencia cuando lo que falta es una persona. Pero en México, miles de familias han tenido que convertirse en investigadoras, rastreadoras, archivistas, defensoras y voceras de su propio dolor. Y cuando esas familias llegan a un lugar como el Estadio Azteca, no llegan a molestar. Llegan a recordarle al país algo que no se puede maquillar. Hay una crisis que sigue abierta. Y esa crisis tiene más de 135,000 nombres. No son números, son personas. Pero el número ayuda a entender la dimensión. Más de 135,000 personas desaparecidas. Eso significa más de 135,000 historias suspendidas. Más de 135,000 familias con una silla vacía. Más de 135,000 veces la misma pregunta. ¿Dónde está? Y si esa cifra no estremece, quizá es porque México se ha acostumbrado demasiado al horror. Ese es uno de los peligros más grandes. Acostumbrarse. Escuchar desaparecidos como si fuera una palabra más de las noticias. Ver una marcha de buscadoras como si fuera parte del paisaje. Asumir que una madre con una foto en el pecho es algo normal. Pero no es normal. No debería ser normal. Y por eso estas protestas importan. Porque rompen la costumbre, interrumpen la comodidad, obligan a mirar. Ahora bien, el lugar también importa. No fue cualquier sitio. Fue el entorno del Estadio Azteca. Un símbolo enorme para México. Un estadio histórico. Un lugar de orgullo nacional, un espacio ligado a la memoria deportiva, a los mundiales, a las grandes tardes del fútbol, a la imagen que México proyecta hacia afuera. Y precisamente por eso el contraste fue tan fuerte. Mientras el país mostraba fiesta, las familias mostraban ausencia. Mientras unos iban a cantar, otros iban a exigir búsqueda. Mientras el mundo veía el espectáculo, ellas intentaban que también se viera la herida. Y esa imagen duele porque las dos cosas son ciertas. México tiene derecho a celebrar. México tiene derecho a vivir el fútbol. México tiene derecho a emocionarse. Pero México no tiene derecho a olvidar a quienes buscan. Una fiesta nacional no debería necesitar esconder el dolor nacional. Un país puede recibir al mundo y al mismo tiempo reconocer sus heridas. Puede llenar un estadio y al mismo tiempo escuchar a las madres. Puede cantar el himno y al mismo tiempo preguntarse por qué tantas familias siguen buscando solas. El problema no es la celebración. El problema es cuando la celebración necesita limpiar la imagen. Cuando lo que incomoda se mueve a un lado. Cuando las familias se vuelven un estorbo. Cuando el dolor no cabe en la postal. Ahí es donde esta historia se vuelve más grande. Porque ya no habla solo de un operativo. Habla de qué se considera visible y qué se considera incómodo. Habla de quién tiene derecho a ocupar el espacio público. Habla de si el país escucha a sus víctimas o solo las tolera mientras no arruinen la escena. Las autoridades ofrecieron disculpas. Eso importa. Pero una disculpa no puede ser el punto final. Debe ser el punto de partida. Porque las preguntas siguen ahí. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué se usó la fuerza? ¿Qué protocolo se aplicó? ¿Quién supervisó el operativo? ¿Hubo diálogo real antes del desalojo? ¿Qué funcionarios estaban presentes? ¿Qué consecuencias habrá? Y sobre todo, ¿qué garantías tienen las familias de que esto no volverá a ocurrir? Porque si la respuesta se queda en «lo sentimos», el mensaje para las buscadoras puede ser devastador. Puede sonar a «las escuchamos cuando ya pasó». Las reconocemos cuando ya hubo indignación.
Les pedimos disculpas cuando ya hay videos, testimonios y condenas. Pero antes de eso, las empujamos. Ese es el punto que muchas personas sienten como intolerable. No solo la agresión, sino la sensación de que las familias tuvieron que ser nuevamente lastimadas para que el país volviera a hablar de ellas. Y aquí conviene hacer una pausa, porque esta historia también exige cuidado. No se trata de usar el dolor de las buscadoras como imagen fácil. No se trata de convertirlas en símbolos sin escuchar lo que piden. No se trata de hablar por ellas. Se trata de reconocer que su lucha existe, que su reclamo es legítimo, que su presencia en la calle no es un capricho, y que buscar a un desaparecido no debería poner a nadie frente a un escudo policial. Una sociedad puede medir su salud moral por la forma en que trata a quienes sufren. Y pocas personas sufren más que una familia que no sabe dónde está un ser querido. Porque la desaparición tiene una crueldad particular. No cierra, no permite duelo completo, no deja descansar, no da una respuesta. Obliga a vivir entre la esperanza y el miedo. Cada llamada puede ser una pista. Cada silencio puede ser una caída. Cada noticia puede abrir o romper el corazón. Y aún así, muchas familias se levantan. Imprimen fotografías. Organizan búsquedas. Viajan. Preguntan. Insisten. Tocan puertas. Marchan. Y cuando el país las mira, a veces no ve su fuerza. Ve una molestia. Ve tráfico. Ve protesta. Ve incomodidad. Pero detrás de esa incomodidad hay una verdad básica. Nadie debería tener que manifestarse para que busquen a su hijo. Nadie debería tener que bloquear una avenida para ser escuchado. Nadie debería tener que arriesgarse a ser golpeado para recordar que una persona desaparecida sigue siendo una persona. El caso del Azteca también muestra otra tensión. México está bajo mirada internacional. El Mundial pone al país en una vitrina. Hay turismo, hay medios, hay autoridades cuidando imagen, hay protocolos, hay seguridad. Hay interés en que todo se vea ordenado, pero una vitrina no puede tapar una crisis. Al contrario, cuando el mundo mira, el país también tiene una oportunidad de mostrar madurez. No solo estadios, no solo organización, no solo fiesta, también capacidad de reconocer problemas, proteger derechos y escuchar a víctimas. Porque la verdadera fortaleza de un país no se mide solo por cómo organiza un evento. Se mide por cómo trata a quienes le recuerdan sus deudas. Y las buscadoras le recuerdan a México una deuda enorme. La deuda de buscar, la deuda de investigar, la deuda de identificar, la deuda de acompañar, la deuda de proteger, la deuda de no criminalizar ni descalificar a quienes preguntan por sus desaparecidos. Por eso, cuando una madre buscadora es empujada, no solo se empuja a una persona, se empuja a una pregunta nacional. Cuando un padre es golpeado, no solo se golpea a un manifestante, se golpea la exigencia de verdad. Cuando una protesta pacífica es retirada con fuerza, no solo se despeja una avenida. Se intenta despejar una imagen incómoda, pero hay imágenes que no se pueden borrar. La imagen de una familia buscando no desaparece porque la retiren de una calle. La imagen de una madre con una foto no desaparece porque haya partido. La imagen de un país con miles de desaparecidos no desaparece porque el estadio esté lleno. Y quizá por eso este caso duele tanto. Porque ocurrió en medio de una celebración. Y las celebraciones, a veces, muestran con más claridad lo que falta. Un estadio lleno muestra las ausencias de otra manera. Un himno cantado por miles contrasta con las voces que llevan años preguntando. Una noche de fútbol puede convertirse en espejo. Y el espejo muestra dos Méxicos. El México que canta. Y el México que busca. El México que se muestra al mundo. Y el México que muchas familias recorren con palas, fotografías y esperanza. El México de la fiesta. Y el México de la ausencia. La pregunta no es cuál de esos dos Méxicos existe. Existen los dos. La pregunta es si uno va a intentar borrar al otro. Y ahí está la responsabilidad de autoridades, medios y sociedad. Las autoridades
Deben investigar y rendir cuentas. No solo pedir disculpas. Los medios deben cubrir sin morbo. No solo cuando hay golpe o escándalo. La sociedad debe escuchar sin cansancio. Porque el cansancio social también abandona. Y nosotros, como espectadores, debemos preguntarnos qué hacemos cuando una historia así aparece. ¿La pasamos rápido? ¿La evitamos porque duele? ¿La reducimos a política? ¿O la miramos como lo que es? Una historia de familias que siguen buscando. En este punto, hay algo que conviene decir claramente. Reconocer el dolor de las buscadoras no significa estar contra el fútbol. No significa estar contra la selección. No significa estar contra la alegría. Significa entender que una sociedad adulta puede celebrar sin negar. Puede emocionarse sin olvidar. Puede mirar un partido y, al mismo tiempo, exigir que no se golpee a familias que buscan a sus desaparecidos. Porque la empatía no cancela la alegría, la vuelve más humana. Un país que solo celebra y no escucha corre el riesgo de volverse indiferente. Pero un país que celebra y también recuerda puede ser un país más digno. Y esa dignidad empieza por algo muy sencillo: no tratar a las víctimas como un problema de imagen, no tratarlas como ruido, no tratarlas como obstáculo, escucharlas, protegerlas, responderles, buscar con ellas. Porque si alguien busca a un desaparecido, lo mínimo que merece es no ser agredido. Lo mínimo que merece es no ser silenciado. Lo mínimo que merece es no ser empujado fuera del cuadro. El mundial pasará. Los partidos pasarán. Los titulares deportivos cambiarán. Pero las familias seguirán ahí. Mañana volverán a preguntar. Volverán a buscar. Volverán a sostener fotografías. Volverán a caminar. Y quizá ese sea el mensaje más duro de esta historia. Para muchos, el partido terminó esa noche. Para ellas, la búsqueda no termina. No termina al día siguiente. No termina con una disculpa. No termina con una investigación anunciada. No termina porque el país cambie de tema. Por eso esta historia importa. Porque nos recuerda que hay dolores que no pueden quedar fuera de la agenda. Porque nos obliga a mirar qué pasa cuando la imagen del país choca con la realidad del país. Y porque nos deja una pregunta que va mucho más allá del Estadio Azteca. ¿Puede México celebrar ante el mundo sin escuchar a las familias que buscan? La respuesta debería ser clara. Sí, México puede celebrar. Pero no debería celebrar olvidando. No debería celebrar silenciando. No debería celebrar empujando a quienes cargan fotografías. No debería celebrar como si las ausencias no existieran. Porque un país no se mide solo por sus estadios llenos. También se mide por las madres que siguen buscando, por los padres que siguen preguntando, por las familias que se niegan a rendirse, y por la forma en que las instituciones responden cuando esas familias levantan la voz. Si este video le ayudó a entender mejor lo que ocurrió, suscríbase a México en la Mira. Compártalo con alguien que crea que esta historia merece ser escuchada. Y cuéntenos en comentarios desde qué estado nos ve y qué piensa usted de lo ocurrido con las buscadoras antes del partido en el Azteca. Aquí seguiremos explicando la historia detrás de la noticia. Porque para entender México, no basta con mirar el estadio lleno. También hay que mirar a quienes siguen buscando afuera.